Vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 37. Lucas 23, 37 dice de la siguiente manera: y diciendo, sí, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Una vez más, todos juntos, 1, 2 y 3. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El título del mensaje del día de hoy, hermanos, que quiero compartir con ustedes, es muy sencillo. Se llama: hemos crucificado al rey. Repita conmigo, hermano: hemos crucificado al rey. Otra vez: hemos crucificado al rey de los judíos. ¿No les pasa, hermanos, que de repente van a la cocina buscando algo y no lo encuentran y resulta que estaba enfrente de ustedes o incluso lo tenían en la mano? ¿Les ha pasado? Hace 2 días tuve una grabación con unos muchachos y estuve buscando un paralcito para el micrófono y lo estoy busque y como dijo el yucateco, lo busco y no lo busco. Y resulta que después de que armábamos, dijimos ya ni modos, terminamos la grabación, me siento en mi silla y aquí estaba el paral enfrente de mí y no lo vi. O sea, estaba así como otro dicho que dicen: estás viendo y no ves. Ahí estaba. Si fuera serpiente me pica. Y es que a veces las cosas que son evidentes no las vemos. Nuestra conciencia nos ciega en la desesperación y no las logramos ver. Estamos buscando nuestro teléfono y lo tenemos en la mano, ¿no? Estaba el otro diciendo: ay, ¿dónde dejé mis lentes? Oye, Avi, ¿no viste dónde dejé mis lentes? Ah, aquí están mis lentes. ¿No vieron dónde dejé mis lentes? Y los tenías arriba, ¿no? Suele pasar, es algo común. La mente a veces se bloquea. Y resulta, hermanos, que aquí hay una historia en la crucifixión de Jesús donde había algo evidente. Sin embargo, la gente no lograba verlo. Era tan evidente y tan obvio que ellos mismos lo decían y proclamaban algo muy evidente. Y es muy simple: el título de Jesús. En el pasaje que leímos dice: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hace rato leyeron un pasaje en donde hablaba la profecía de que un día el Señor iba a venir, ¿no? Hablaba de la profecía de que un día el Mesías iba a llegar a la tierra. Hablaba de la profecía de que un día el Señor iba a descender. Da la descripción, es más, Isaías nos dice exactamente dónde, cuándo, cómo se iba a ver, cuál iba a ser su nombre, de dónde iban a ser, de quién iban a ser. Vi un video de unas personas que fueron a Jerusalén, a Israel, y entrevistaban a judíos y le preguntaban: ¿ustedes están esperando todavía su Mesías? Y ellos decían sí. Y le preguntaban: ¿cómo es su Mesías? Bueno, ¿o cómo va a ser su Mesías? Y ellos decían: nuestro Mesías va a nacer de una virgen, va a venir de Belén, nuestro Mesías va a ser Nazareo. Y empezaban a describir las cosas. Y él le decía: ¿y a quién conoces que tiene esa descripción? Se ponían a pensar y decían: no, pues a Jesús de Nazaret. Él tiene la descripción. Resulta que los judíos no lograron ver. Los fariseos, tal vez un poquito, no lograron ver quién era Jesús. ¿Quiénes esperaban los judíos? El pueblo de Israel esperaba a un rey. Esperaban a alguien que viniera a destituir al imperio romano. Esperaban a un gobernante. Esperaban a alguien poderoso, a alguien fuerte. Esperaban a alguien que viniera con corona para destruir al imperio. Ellos tenían una expectativa. Estaban esperando algo que no era. Y el día en que Jesús vino a la tierra, su mente y su comprensión no les alcanzó para visualizar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No les alcanzó para distinguir a Jesús entre todos. No les alcanzó su capacidad para identificar quién era Jesús. ¿O será que sí les alcanzó su capacidad? ¿O será que estaban como nosotros, viendo y no viendo? Estaba tan evidente, estaba tan cerca de ellos, que no se dieron cuenta que en realidad Él era el Rey
de reyes y Señor de señores. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Marcos. Está después de Mateo, antes de Lucas, de donde leímos. El libro de Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, y vamos a empezar desde el versículo 1. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Marcos capítulo 15, versículo 1 dice de la siguiente manera. Presten especial atención, hermanos. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él le dijo, tú lo dices, tú lo has dicho. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Qué le preguntó Pilato? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y entonces el que se supone que era su pueblo, los maestros, los escribas, le acusaban, o sea que no creían, eran incrédulos ante el hecho. Y qué bonito cuando Pilato, él mismo dice, tú eres rey de los judíos. Y Jesús, ¿qué le dice? Tú lo dices. Jesús nunca se autoproclamó, pero conocía el corazón de las personas y veía más allá de lo que podían ver. Él pudo ver a través de la mente de Pilato, a través del corazón de Pilato. Y por eso el Señor declaraba, tú mismo lo estás diciendo. Era una declaración en la que Pilato decía, sí, Él es el rey. Rey de los judíos. Rey de los judíos. Ese título que Jesús nunca se adjudicó, se lo adjudicaron los fariseos y los romanos, curiosamente. Jesús nunca dijo que venía a ser el rey en esta tierra. Dijo que su reino estaba más allá. O sea que Él nunca se autoproclamó. Él nunca hizo campaña política. Él nunca dijo, yo voy a ser el rey. Pero sin embargo, ¿de qué lo acusaron? De llamarse el rey de los judíos. Y Pilato mismo le dijo, ¿acaso tú eres el rey de ellos? Ellos mismos lo estaban diciendo, hermanos, que Él era el rey. Y más adelante, incluso Pilato, cuando estaban ante la multitud, eso ya lo vemos en el 8 y el 9, que le dice, ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? Y en todas las veces que pasaba y se refería a Pilato a Jesús, le llamaba por ese mismo título, el rey de los judíos. Ese era el título que le ponía a Pilato. Y curiosamente, en el 12 dice lo siguiente: respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues quieres que haga de aquel que llamáis el rey de los judíos? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Pilato se deslinda de la culpa y le dice, ustedes lo llaman rey de los judíos. Son ustedes los que le dicen rey de los judíos. ¿Por qué? Resulta que en la historia, y más adelante lo voy a leer también, los fariseos amenazaron un poquito a Pilato. Antes de venir antes de predicar, yo le platico mis prédicas a personas. Esta fue a mi papá que se la conté. Y hablábamos acerca de eso. Decía, ¿cómo es que Pilato sabía que él era el rey de los judíos? Y no es algo que me estoy sacando de la manga, ahorita lo vamos a leer. Pero resulta que lo presionaron. Resulta que algo pasó ahí para que él se deslindara y dijera, no, yo no soy el que le estoy diciendo, son ustedes. San Juan capítulo 19 versículo 8, si lo podemos buscar. capítulo 8 dice así: cuando Pilato, lo voy a leer desde
Desde el 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y le respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no se te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde ese entonces, ¿qué dice? Procuraba Pilato soltarle. Pilato reconoció el poder de Jesús. Pilato tuvo temor de Dios por un momento. Pilato vio al Rey de Reyes en ese momento. Pilato se dio cuenta de que esa persona no era cualquier persona. Pilato por un momento dijo: wow, esta persona es el Rey. ¿Ustedes saben quién era Pilato? No era cualquier persona. Pilato no era ni siquiera parte del consejo de los ancianos de Jerusalén. No. Pilato era alguien más arriba. Estaba Pilato y luego estaba César. Pilato no era cualquier persona. Pilato también era un asesino. Pilato era un guerrero. Pilato era un rey. Pero Pilato sintió miedo. ¿Por qué? Porque nunca había visto algo similar. Pilato tuvo miedo, tuvo temor y reconoció que Jesús era el Rey, tanto que procuraba soltarle. Decía: yo no me voy a meter en este problema, yo no quiero ser culpable de la muerte de él, porque reconoció y en su corazón sabía que estaban crucificando al Rey. No contentos con eso, hermanos, en San Juan 19, 17 al 22, en el mismo 17 al 22 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo el Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Escribió quién? También Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y a muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, para que quede claro, lo puso Pilato en griego, en hebreo y en latín. Y le dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo ser el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Se acostumbraba a ponerle a las personas de que estaban siendo acusadas. Y los fariseos acusaban a Jesús de que se autoproclamaba el Rey. Pero Pilato solo lo acusó de una cosa: de ser el Rey de los judíos. Pilato no solamente trató de deslindarse, se lavó las manos, tuvo temor de Dios, procuraba soltarle. Él en su humanidad le dijo: yo no voy a tomar decisión sobre la vida de este hombre. ¿Qué queréis que haga? ¿Quieren que suelte al asesino Barrabás o al que proclamó ser su rey? A veces en nuestra humanidad creemos que hacemos cosas correctas. Hasta Jesús le dijo: más pecado van a hacer los que me están entregando que tú. Porque Pilato por un momento reconoció. Pilato se quiso deslindar por un momento. Tal vez no lo logró hacer al 100%, tal vez en su humanidad pensó que era correcto, pero lo hizo porque tuvo temor de Dios, porque sabía que el que estaba parado enfrente de él era mayor que él, porque sabía que el que estaba enfrente de él, el que estaba hablándole, era muchísimo mayor de lo que él podía hacer. Pilato, siendo Pilato, reconoció que él era el Rey. Qué poderoso es esto, ¿no? Qué poderoso es esta palabra. Pilato reconociendo a Jesús como el Rey. Pero no termina ahí, hermanos. Eso no termina ahí. Marcos capítulo 15, versículo 16. Versículo 39, 15-39. Dice así el 39, 15-39. Y el centurión que estaba
que estaba viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 15, versículo 16, unos antes, hay un hecho histórico en donde los soldados se estaban burlando. Entonces los soldados le llevaron adentro del atrio, esto es al Pretorio, y convocaron a toda la campaña. Y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Los soldados estaban burlando, lo estaban rebajando en su mentalidad, pero sus palabras estaban declarando una cosa: Él es el Rey de los judíos. Salve al Rey de los judíos. Hay una canción ahí muy conocida, Te doy gloria, ¿no? Y unos dicen: no, esa canción está mal porque dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y él era rey. Bueno, sí, él era rey, él ya era rey y siempre fue rey. Pero aún en su humillación fue proclamado Rey de Reyes. Aún en su humillación lo proclamaron rey. Se burlaban: eres el Rey de los judíos. Los fariseos le decían: este hombre dijo ser nuestro rey. Pilato dijo: Rey de los judíos, lo que yo escribí, escrito está. Y para que les quede claro, se los voy a escribir en 3 idiomas, porque Él realmente es el Rey, porque verdaderamente es el Hijo de Dios. Leímos en Marcos capítulo 39 que después de haber sido muerto, después de que lo torturaron, después de que lo mataron, después de que lo crucificaron, el centurión, que probablemente estaba ahí con los que se burlaban, que fue uno tal vez de los que le dio un latigazo, no sé, que le escupió, que fue uno de los que lo pateó, de los que se burló, cuando lo vio dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 32. Versículo 32. Dice así, 23:32. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escarnecían. En el 38 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre buscaba su beneficio, porque si él era el verdadero rey y lo salvaba, él se iba a salvar. Pero aún así no reconocía que era el rey. A pesar de que tenía un cartel que decía Rey de los judíos, a pesar de que él dijo: sálvanos a nosotros también, así como diciendo: bueno, si es cierto que es el rey y lo reto, y también me voy a salvar yo, ¿no? Pero no le era suficiente para entenderlo. No era suficiente. No les bastó que lo escribieran en latín, no les bastó que lo escribieran en griego, no les bastó que lo escribieran en hebreo. Tuvieron que crucificar al rey. Tuvieron que crucificar al rey. Es más, a unos no les bastó que muriese. Otros creyeron hasta que resucitó. Y saben que hoy en día a unos no les basta ni que haya muerto ni que haya resucitado. Hoy en día no les importa tal vez la Semana Santa. Ay no, otra Semana Santa. Van a decir las mismas poesías otra vez. Van a hacer el mismo Vía Crucis otra vez.
no les basta. No es suficiente. No les bastaba con eso. Tuvieron que matarlo. Pero ¿saben qué? Todavía hay personas que ni siquiera necesitaban que Él muriese para creer en Él. Los discípulos tuvieron miedo, se escondieron. Los que vieron sus milagros se escondieron. Su madre se lamentaba porque su hijo iba a morir. La incredulidad invadió el territorio en ese momento. El temor invadió el territorio y la muerte estaba a punto de tomar posesión de esas personas que estaban a punto de morir. Pero hubo una persona que no tuvo que ni siquiera ver a Jesús morir para reconocer que era el Rey. Respondiéndole, el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ni siquiera lo tuvo que ver morir para reconocer que Él era un rey. Al mundo no le basta con que lo proclamemos rey. Al mundo no le basta con que todos los días nos congreguemos, hermanos. Al mundo no le basta con que todos los días prediquemos, cantemos. Al mundo no le basta con eso. Para nosotros Jesucristo es suficiente, pero para los que están perdidos, ¿qué? Para los que están ahorita acostados en Cancún porque la Semana Santa no importa, ¿para ellos qué? ¿Será que solamente estamos haciendo Semana Santa para entretenernos a nosotros? Por costumbre, porque cada año se hace, porque todas las iglesias lo hacen. Al mundo no le basta con eso. El mundo se burla, se ríe. Se mofa de Jesús. No tienen temor de Él. Y en su burla dicen: el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. En su burla reconocen su grandeza y no les basta. Están viendo y no ven. Tienen que esperar a que algo malo pase para que digan verdaderamente Él es el Rey. Tienen que esperar la tragedia para que verdaderamente digan: ese sí era el Hijo de Dios. Esperan el último momento para decir: de verdad Él era Dios. Esperó ese soldado hasta que muriese, hasta que lo haya maltratado, hasta que se haya llenado sus manos de sangre para decir: ¿qué hice? Este sí era el Hijo de Dios. Tal vez nos pasa como a Pilato. Tememos, sabemos, conscientemente decimos: sí, Él es Dios. Pero no tenemos el valor para enfrentarnos. ¿Por qué? Porque a Pilato le dijeron: si tú sueltas a Jesús, le diremos a César que ya no eres amigo de él. Y a Pilato no le convenía. Y hacia el mundo tal vez no le conviene que lo llamen amigo de Jesús en vez de amigo de tal persona, amigo de otra persona, amigo del mundo. La crucifixión, hermanos, la cruz era algo horrible. ¿Me prestas tu cartelito? ¿Me prestas tu cartelito? Gracias. La cruz, hermanos, era algo sangriento, sádico, vergonzoso. Era una sentencia.
Aquí se crucificaban a los peores, a los asesinos. Se crucificaba a aquellos que creían que no merecían vivir. Y aquí arribita se les colgaba su sentencia. No sé cuáles eran las sentencias de esos dos hombres. Tal vez uno tenía sentencia, no pagaba impuestos, ¿no? Mató, asesinó. Tal vez el otro tenía sentencia de violador, sentencia de asesino serial. Nadie iba a la cruz sin que no lo mereciera. Tenía que haber una condena para esta cruz. ¿Y quién aplicaba la condena, hermanos? ¿Quién inventó la cruz? ¿Quién me dice quién inventó la cruz? ¿Quién inventó la crucifixión? ¿Quién sabe? Los romanos, hermanos. Los romanos hicieron este castigo. Por lo tanto, todo aquel que fuese enjuiciado en esta cruz tendría que ser enjuiciado por un romano. ¿Y qué romano fue el que enjuició a Jesús? Pilato. Pilato enjuició a Jesús. Pilato eligió la sentencia de Jesús. Pilato no le puso asesino. Pilato no le puso ladrón. Pilato no le puso difamador. De lo único que se acusó a Jesús fue de ser el rey de los judíos. De lo único que sentenciaron a Jesús fue ser el rey de reyes y señor de señores. La única sentencia que tuvo nuestro Señor no fue autoproclamarse el rey, no fue derrocar a los romanos, no fue levantar una revolución. Y Pilato lo sabía. Pilato lo sentenció. Pilato decidió, como un juez analizó y dictó: de lo único culpable que es este hombre es de ser el rey. Del único culpable que era Jesús era de ser el rey. Del único culpable que era Jesús era de dar amor. Del único culpable que era Jesús era de entregar su vida. Del único culpable que era Jesús era de ser la mejor persona, el buen maestro, el Hijo de Dios. Era de lo único que era culpable. Y Pilato lo sabía y Pilato lo sentenció, justamente diciendo: este hombre va a morir en esa cruz por ser el rey. Él podía bajarse, Él podía olvidarse de nosotros, pero decidió morir por mí, aún siendo un pecador. Pero murió por ustedes, aún siendo imperfectos. Pero murió por ese hombre que dijo: tú eres el rey. Pero murió también por Pilato. Murió por aquellos que lo azotaron. Murió por aquellos que le acusaban. Murió por aquellos que no creían. Murió por aquellos que no le escuchaban. Murió por aquellos que no le seguían. Murió por ustedes y murió por mí. Y este cartelito tiene mucho sentido. En este cartelito hay dibujado una cruz. Hay un solecito y en él hay un corazón. ¿Un qué? Un corazón. Porque de lo único culpable que era Jesús era de amar.
Marcos 15, 25, ya para terminar. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Porque de lo único que fue culpable Jesús fue de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores.